Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Estimados amigos, en este espacio de punto de vista vamos a entrevistar al doctor Jorge Rioja Vallejo, que está candidateando con el número 7 para postular al Jurado Nacional de Elecciones en el cupo que le corresponde al Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo está, doctor Rioja? Quisiéramos saludar su participación en este espacio en la cual vamos a poder conocer su propuesta y conversar sobre algunos aspectos de lo que usted considera que debe hacerse en materia electoral y en el funcionamiento orgánico del organismo al cual usted está postulando, el Jurado Nacional de Elecciones. Permítame en primer lugar preguntarle qué motivación lo lleva usted a postular a este importante cargo, doctor Rioja. Muchas gracias, doctor Delgado. Saludo la acogida que me permite su programa Punto de Vista. Y efectivamente estamos en este escenario hoy del proceso electoral convocado para que el Colegio de Abogados de Lima acredite un representante ante el colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Y en contestando a su pregunta, fíjese, yo trabajo para la Universidad Peruana los últimos 25 años. Y a mis estudiantes siempre los invoco a que deben ser protagonistas para conseguir algo de cambio del statu quo que tenemos. Y en este contexto considero de que me corresponde a mí no solamente ser participante y protagonista en este caso, sino también dar el ejemplo con lo que pregono en aula. Una de las tantas motivaciones que me convoca el tener que participar en este proceso es el hecho de ver que el Jurado Nacional de Elecciones se ha convertido en un ente, digamos, prácticamente inerte. Solo conocemos de su existencia en algunas ocasiones por algunos escándalos sociales de reclamos de los administrados en relación a que no habría justicia electoral o que demora mucho. En ese aspecto considero que el jurado como que se ha quedado en el tiempo y debe modernizarse. Va por ahí nuestra propuesta en un primer término, si se quiere, ¿no? Bien, creo que es muy importante porque el jurado es el garante fundamental de los procesos electorales a través de los cuales en un país democrático se expresa la voluntad del pueblo que, de acuerdo a la Constitución, es el titular de la soberanía. Y esta soberanía se expresa a través de comicios, los cuales tienen que ser garantizados, libres, independientes y llenos de toda la pulcritud del caso. Doctor Rioja, quisiera preguntarle desde el punto de vista de algunos participantes en procesos electorales que tienen una queja reiterada. El derecho fundamental a la participación política que está consagrado en la Constitución del Estado y además en todos los tratados internacionales de derechos humanos debe permitir una presencia fluida de todos aquellos ciudadanos aptos para poder acceder a los distintos cargos en el Estado. Cargos que emanan de la votación popular, claro está. La pregunta es, muchos de ellos nos dicen que la legislación es profundamente enmarañada, compleja, una verdadera trama de obstáculos que en el fondo, en lugar de promover, obstaculizan la participación de las personas a acceder a este derecho a la participación política. ¿Usted cree que este temperamento que nos han expresado los actores, los candidatos, los partidos políticos, es relevante? Y si así fuera, ¿usted qué haría para poder remediarlo? Yo considero que realmente la cantidad de legislación que se tiene, sí, efectivamente es frondosa. Y sumado a ello,
que la dinámica procesal para resolver las diferentes, en este caso, pues, dificultades que se presentan o objeciones a los candidatos dentro de las propias comunidades, lo hace más complejo aún. Decíamos que, por ejemplo, el Congreso en algún momento dado habilitó a que el Jurado Nacional de Elecciones sea considerado como la instancia de última instancia de justicia electoral. Pero también debemos recordar que el Colegio de Abogados del Callao demandó la inconstitucionalidad de esa norma y el tribunal la declaró como tal, partiendo de que el tribunal la interpretó como que así es en este caso, que el derecho político es un nuevo derecho fundamental, el que tiene su última instancia de reclamo o de resolución, en todo caso el Tribunal Constitucional. Fíjese, yo creo que el tema de las dificultades de la justicia electoral corresponde a este organismo que está reconocido por la Constitución y su ley orgánica de esas facultades, pero me parece que juega un rol importante también los partidos políticos que cuando postulan a sus candidatos deberían ir depurados y el jurado simplemente ser, digamos, pues la faja transmisora para el reconocimiento final de la voluntad popular. Y ahora se le ha otorgado al Tribunal Constitucional la facultad, si se quiere, hasta de excluir candidatos vía verificación en este caso, de requisitos. El tribunal se ha generado el jurado se ha generado hasta fichas en su plataforma para que se puedan presentar tachas y finalmente se hace infinito el procedimiento porque llegado un momento dado quizás hasta pasa el proceso electoral y muchas de esas peticiones no han sido atendidas. Considero que eso debe ser mucho más dinámico. Sí. Más dinámico en el sentido de que sería suficiente con pedir, por ejemplo, que cada candidato adjunte su constancia de no tener ningún tipo de sentencia penal o en trámite inclusive, porque no basta la declaración jurada. Hemos visto en procesos anteriores hasta legisladores que han hecho una declaración falsa y luego han tenido procesos no solamente de carácter político, sino también hasta judiciales. Es decir, juran, digamos en este caso, no que dicen la verdad, sino juran que mienten. Y para evitar eso, creo que el primer filtro debe ser los partidos políticos. Y, por supuesto, en el contexto de, yo tengo una tesis sobre ese tema, si el partido político a mí me permite postular, estando con todo un legado negativo de mi vida, y luego se pone en escena, imaginemos un narcotraficante. Resulta que lo tenemos sentado en el hemiciclo del Congreso. Al medio año aparece toda la publicidad respecto a la conducta de este ciudadano. Estamos en un imaginario. ¿Cuál es mi propuesta? Primero, de que la legislación debe adecuarse a los tiempos. Primero, si el partido político permitió que este candidato, con todo el legado negativo que tenía, postule y además es elegido, mi propuesta es que el partido que le permite que postule a este ciudadano, primero, pierde toda la representación que obtuvo. Segundo, pierde su inscripción en el registro electoral. Y tercero, es excluido por los próximos 20 años todos los dirigentes para formar partido alguno, porque estarían estafando al país, estarían promoviendo la corrupción y así no podemos llegar a ningún lado, porque fíjese, ¿cuál fue un poco la salida que han dado en los últimos tiempos? Que un congresista que esté implicado en este tipo de delitos le llaman el escaño vacío. Eso no resuelve el problema. Yo considero que resuelve el problema disciplinando a toda la comunidad en el contexto de que asuma la responsabilidad de sus actos. Si yo, dirigente político, tengo que presentar candidatos en todo el Perú, lo menos que tengo que hacer es ofrecerle a la comunidad gente proba, gente que no tiene conflictos y que va a prestigiar la sociedad y a mi organización política, no que va a terminar en un detrimento en el corto plazo. Sí, fíjese cuántos partidos políticos tenemos en los últimos tiempos. Y ahí habría que hacer un paréntesis. La democracia hay que entenderlo como que es un escenario de alternancia, de sucesión de generaciones. No tener 30 o 40 años los mismos dirigentes de los partidos políticos y son los mismos candidatos siempre. Entonces creo que ahí debemos empezar a ver que la democracia no es un escenario simplemente de convención de coyuntura social. La democracia tenemos que empezar por entenderla, que está bien, ahora es representativa, pero debemos ir a una democracia participativa, en la que efectivamente, como usted decía, el dueño de la soberanía popular, que somos los ciudadanos, haga uso de su derecho en plena libertad y, por supuesto, elija a los mejores vecinos y a los mejores hombres y mujeres que tenemos en el Perú para
generar ese cambio que muchas generaciones lo reclaman. Pero ¿cuánto hacemos para que eso suceda? Casi siempre nos sometemos o somos indiferentes a la problemática nacional. Yo creo que desde la academia, los profesionales, como usted decía, por ejemplo, los colegios profesionales, yo no recuerdo, aunque en estos días pasados el Colegio de Ingenieros sí se ha pronunciado respecto al acuerdo de Escazú, pero yo no encuentro en el Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo, los últimos 20 años, un solo pronunciamiento jurídico respecto de la realidad sociopolítica del Perú. Y de ningún organismo cuyo rol considero que es esa su función orientadora en cuanto a que se debe o no tomar un acuerdo en tal o cual dirección. Por ejemplo, ahorita el acuerdo de Escazú, el Colegio de Abogados debe tener un pronunciamiento, no lo tiene. Y no lo tendrá. Y no lo tendrá. Pero yo quisiera volver, si me permite, doctor, al tema electoral. O sea, comparto con usted plenamente el vacío que ha dejado nuestro gremio, el Colegio de Abogados, pero eso es harina de otro costal. Yo quiero preguntarle sobre lo siguiente. El proceso de elecciones implica un trámite que califica a los candidatos aptos para que sean objeto de la decisión popular. Sin embargo, el proceso de calificación de estos candidatos parece demasiado voluminoso, complejo en relación al corto tiempo en el cual se desarrollan las elecciones. Por esa razón, pocos días antes que se lleve a cabo la fecha de los comicios, el Jurado Nacional está resolviendo un conjunto de impugnaciones que se ha presentado a lo largo de este proceso de calificación, lo cual creo yo que es un atentado al principio de libre participación. ¿Cómo hacer entonces para conciliar este derecho fundamental a la participación política, que debe ser amplio y restricto y garantizado, con las medidas necesarias para una calificación? ¿No cree usted que debe existir un periodo de tacha en el cual cualquier ciudadano puede hacer llegar su atingencia, pero una vez concluido el mismo, debe aplicarse una norma que es propia del derecho general, del derecho civil, que se llama el principio de la preclusión? O sea, que una vez agotado la fase de calificación, los candidatos que sean declarados aptos puedan postular sin ningún problema. El hecho de dejar abierta una ventana para que haya observaciones a través de un medio periodístico genera una inestabilidad. Yo entiendo que algunos dirán, no, hay que corregir lo que no se vio en una etapa, pero la seguridad jurídica, que es un principio clave en el derecho, exige que el mismo proceso electoral no se vea afectado, y muchas veces puede darse denuncias maliciosas que basta que el jurado tome conocimiento para que se interrumpa una campaña y eso cambie el resultado, afectando la voluntad popular. ¿Qué se puede hacer al respecto en relación a los plazos que tienen que ver con las tachas, las impugnaciones, la calificación, en el momento en el cual se dice ya todos estos candidatos y listas están aptos desde el punto de vista legal para poder participar en las elecciones? Sí, fíjese, doctor, yo soy de opinión que, por ejemplo, debe haber un plazo cerrado para lo que son tachas. Es decir, los candidatos habilitados no pueden ser objeto de una nueva tacha en el transcurso de la campaña. Recuerde usted que, por ejemplo, en el proceso anterior, cuando se dio la ley de que se prohíben los obsequios a los electores, lo cual para mí, y en su caso de repente me dicen que soy muy duro al calificarlo, para mí resulta eso, mi estimado doctor, una mendicidad política, que curiosamente el elector recibe de todos los candidatos y tiene un solo voto, pero recibe todos los que lo visitan, a donde fuera. Y le decía el tema del, por ejemplo, el proceso que se dio con el caso del señor Acuña. Sí. Estando en pleno proceso electoral, porque obsequió recuerdo, creo que fue para construir un muro de contención en Chosica y unas calaminas en Piura, lo excluyeron del proceso. Es decir, ya estaba en campaña, la norma salió, creo que fue en diciembre, y le aplicaron la norma a un nuevo hecho que no estaba vigente al momento en que se inscribieron y mucho menos al momento en que habilitaron su candidatura. Y lamentablemente se dio eso y tenemos hoy lo que tenemos de alguna manera como resultados políticos. No con esto quiero decir que quizá él pudo variar el proceso, pero quizá hubiera sido el escenario
político que teníamos hoy. Sin embargo, en ese tema procesal, soy de opinión que efectivamente, dentro de los plazos de tachas, debe terminar el proceso. Eso es fundamental. De seguir analizando. No puede ser que se pueda excluir a un candidato hasta un día antes de las elecciones. ¿Y qué pasa si lo excluimos en ese candidato y termina siendo elegido? Eso no está previsto en la norma. Es decir, estaríamos ante un escenario de un vacío que no lo puede resolver ni el propio jurado ni el Tribunal Constitucional siquiera. Además, si me permite, doctor, que eso ya es un atentado contra el candidato, pues. Esto es como la cosa juzgada. Una vez que uno pasó por un proceso judicial, bueno, hay que atenerse a eso. Esa es la garantía de que un proceso tiene validez, porque si se va a poder revisar permanentemente en cualquier instancia, entonces estamos en una situación de inestabilidad, y eso creo yo que afecta el derecho fundamental. Creo que estos dos extremos de esta contradicción no han sido debidamente aquilatados y se produce, creo yo, un detrimento del derecho de participación. Bien, doctor, yo quería también preguntarle qué le parece a usted los temas que tienen que ver con las reglas de la propaganda electoral y el financiamiento. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Propaganda y financiamiento. Sobre el tema del financiamiento de las campañas electorales a los candidatos, considero que efectivamente debe hacerse, no estar en marchas y contramarchas. La ley anterior a este proceso disponía un tema, ahora ha sido modificada, tenemos otra realidad. Es decir, creo que debemos pensar en las nuevas generaciones para darles un escenario de un horizonte predictible. Y no solo eso, sino tener que hacerles saber que quienes nos representan en estos estamentos de poder son gente que efectivamente es ejemplar y que efectivamente es un paradigma o un modelo a quien imitar. Porque fíjese usted lo que tenemos como autoridades, con algunas excepciones. La mayoría están acusados de una infinidad de cosas, deben de alimentos, de violencia y una serie de actividades que considero eso no es un buen referente para las nuevas generaciones, que ahora vamos a tener que ver el problema de otra forma, en el sentido de que con esta emergencia sanitaria, más lo que tenemos la complejidad ahora de la economía en el Perú, creo que vamos a enfrentar un proceso muy complejo y además de eso, cómo financiar las campañas electorales. Van a tener, creo yo, gran demanda las redes sociales llamadas hoy en ese contexto, pero hay un detalle. ¿Cuántos acceden a redes sociales? Sí, pues. Según OCIPTEL, tenemos más o menos en el Perú, de los 32 millones de habitantes, alrededor de casi 2 millones de usuarios de estos sistemas telemáticos, de los cuales el 70 o 80% son menores de 18 años. O sea, ¿de qué porcentaje de población potencialmente que toma decisiones estamos, digamos, habilitados para actuar en esos medios? El desafío es mayúsculo, doctor. Y es mayúsculo, sí, más aún, si el propio tribunal, como le decía, se ha quedado en el tiempo y no se ve más allá de su local que haya movimiento realmente de ir hacia la ciudadanía, que es una de mis propuestas. Por ejemplo, he encontrado que tiene el jurado una escuela electoral y de gobernabilidad, dice. Oye, que empiezo a buscar qué cosas hacen. Están haciendo maestrías en derecho electoral. Y el ciudadano sigue siendo analfabeto político. Yo considero que esta escuela debe reorientar su actividad e ir a los colegios secundarios, a las universidades, a los colegios profesionales, a instruirlos en qué consiste el derecho político, electoral, cómo elegir, a quién elegir y para qué elegir. Porque de otro modo, fíjese usted, tenemos una élite y seguimos con el escenario en estos tiempos de tecnología. Ya no nos dicen analfabetos, nos dicen simplemente ustedes son parte de la brecha digital. ¿Y qué implica la brecha digital? Que en el Perú tenemos más de 20 millones de analfabetos del siglo XXI. Sí, una pregunta ya para ir terminando, doctor. ¿Usted es partidario del financiamiento público estatal o del financiamiento privado? ¿Qué opina usted en esta disyuntiva? Considero, doctor, que para evitarnos suspicacias y que las autoridades que sean elegidas por mandato popular, por supuesto, deberían tener financiamiento público y no el privado, porque el privado va directamente a condicionar sus intereses a que sean no representados por terceros, sino por su candidato a quien financiaron. Y lamentablemente podemos ver de frente en el Perú muchos hechos que hay representantes o autoridades
que se subsumen al poder económico. En ese aspecto yo considero que el Ejecutivo debería habilitarse y los partidos empezar a convivir, así sea con pocos recursos, pero con ellos empezar a organizarnos en el Perú respecto de tenemos financiamiento público y nos debemos a ello. Y la propaganda debe ser efectivamente en las condiciones que permitan los recursos. Correcto. Y no debe estar supeditado en tema de cuántos votos obtuve, sino que los partidos políticos son todos personas jurídicas, todos iguales. Que está bien, pues un partido tuvo 500, el otro tiene 20, pero es igual, es una organización política, que deberían darle igual cantidad de recursos y obligarlos a preparar a sus militantes para la función pública, que ningún partido lo hace. Sí, doctor, en realidad tiene usted razón en el sentido de que es mejor sincerar la cosa y que todos los recursos sean públicos, así se podrá dar cuenta y se garantice una equidad para el acceso a los medios de propaganda, porque el estado actual, donde hay una mixtura, una situación donde hay financiamiento privado y se pone una serie de cotas y de prohibiciones, hace complicada la cosa. Yo quisiera, me siento muy complacido de haber conversado con usted y quiero agradecerle su participación y desearle pues el mayor de los éxitos, toda la suerte del mundo en esta elección en la cual usted va a competir este día sábado. ¿A partir de qué hora podrías decirnos la hora para sí, doctor, mucho gusto saludo final a todos sus electores? Muchas gracias. En realidad hago propicia la oportunidad para convocar, como está mi eslogan, ¿no? Invito a todos los abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, de todas las generaciones, a que nos acompañen este sábado 19, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde está previsto el proceso electoral, que además es legítimo, el comité electoral es autónomo, y no porque la señora decana o ex decana en funciones dice que por no haber rendido cuentas el comité electoral de las elecciones pendientes de junta, el proceso que nos han convocado sería ilegítimo. Eso no corresponde a la realidad y mucho menos a derecho. Los invitamos a que, bueno, voten por mí, que tengo el número 7, de los 7 colegas que estamos participando en este proceso. Doctor, muchas gracias a ustedes por su gentileza. Suerte, doctor Jorge Rioja Vallejo. Hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, gracias. Buenas tardes. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú.